Buenos días, colchoneros. Atlético de Madrid 1, Alavés 0. 3 puntos importantes, sobre todo teniendo en cuenta que de los 5 primeros 4, bueno, 3 habían palmado y el cuarto, que es el Madrid, pues ganó de aquella manera, ¿no? Necesitábamos esos puntos para acercarnos y sobrepasar. Bueno, no lo hemos sobrepasado, les hemos empatado porque me parece que nos faltaba un gol para haber sobrepasado al Villarreal. Pero bueno, estamos empatados a puntos con el Villarreal ahora. Es verdad que tenemos un partido más y estamos pues un poco más cerca del Barcelona, que ayer perdió en circunstancias que habría que analizar detenidamente, pero que yo paso de realizarlo, ¿eh? Lo harán los youtubers del Barcelona y quien corresponda, pero tenéis que poneros a atar un poco cabos y ver el arbitraje del partido del Madrid, ese penalti que abre la lata y que les pone en el camino de la victoria y que es penalti por mis cojones. Y el que quiera que vea el arbitraje ayer al Barcelona y el sibilino arbitraje al Villarreal, que es el siguiente rival del Real Madrid. Vamos, si unimos todos esos cabos, vemos un poco cómo está funcionando el tema, ¿no? Y además, mira, yo quería compartir una cosa que ayer me pasó un amigo. Vamos a ver, antes de empezar con el partido del Atleti, así dejamos las tonterías aparte lo primero. Vamos a ver, esto. Pues resulta que el partidazo de COPE publicó unas fotos con pintadas con pintadas muy ofensivas contra Florentino, entre ellas Game Over y algunas otras incluso más fuertes rápidamente lo borraron porque debió levantar el teléfono Florentino y decir, quitarme eso en medio. O sea, para que veáis un poco cómo funciona el florentinato. Una llamada telefónica y fuera todo. Y esto es un poquito, bueno, y a esto hay que sumarle, cuidado, que esto no es lo único que pasó el otro día en el campo del Madrid. Hay que sumarle también, vamos a ver si lo encuentro, esto de aquí. Te están explicando aquí en Marca que la grada fans, es decir, donde la supuesta grada de animación del Real Madrid fue la que animaba mientras pitaban al equipo. Es la que era disonante de la sensación o del sentir de toda la grada. Estuvieron intentando pues animar, hacer sus cánticos y fueron los únicos de todo el estadio que no silbaron a los jugadores pues por ese descontento generalizado que hay con ellos. Y que no pidieron la dimisión de Florentino porque están absolutamente, pues absolutamente controlados por Florentino. El que quiera que ate cabos y que piense un poco qué es lo que está pasando con el Madrid, con la grada de animación y con el resto de la afición y en particular con Florentino. Florentino cuando llegó al Madrid, no me voy a extender porque tenemos que hablar del Atleti, pero se cargó a los Ultrasur y ahí tenía enemigos muy fuertes, se los cargó porque les estaba metiendo mano, estaba metiéndose en sus historias y si os acordáis, pues recibió fuertes amenazas, hubo pancartas ya contra su fallecida mujer y tal, y este se cabreó mucho y les cerró el grifo y les echó del estadio y prácticamente la totalidad de los Ultrasur habían desaparecido, salvo algunos que estaban por ahí todavía escondidos por la grada, ¿no? Y él puso una gran animación a su gusto, para manejarles, para decirle lo que tenían que hacer, les financia, les facilita material, les facilita los viajes, les tocan siempre los sorteos para ir a las finales, es una cosa surrealista. Y Florentino les tiene para que ellos manejen al resto del estadio. ¿Qué pasa? Que el otro día no pudieron manejar al resto del estadio, no pudieron ser los que llevaran la voz cantante y claro, y se están intentando ocultar cosas. Y luego de ahí las palabras de Arbeloa de ya se sabe que no son madridistas los que silban. Bueno, ya tendrá él también su juicio en su momento. Pero es un poco para que pongáis contexto a lo que está pasando y al hecho de que lo que no se quiere es que se derrumbe el Madrid, se venga abajo y no haya liga y automáticamente pues atar los cabos con los arbitrajes de este fin de semana para que haya emoción, haya liga, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora ya sí vamos con el Atlético de Madrid, que también tiene su tela. El Atlético de Madrid gana un partido, bueno, pues gana un partido en el que tampoco, una vez más, tampoco termina de ser, perdón, no termina de ser muy brillante, pero desde luego yo también quería hacer un poco
mi speech respecto al Atlético de Madrid, porque yo ya estoy quitado de la suscripción de absolutamente todo, a excepción de Corazón Rojiblanco, que creo que es gente, digamos, que son los menos exaltados, tal vez son los más aficionados al Atleti y los menos que quieren profesionalizar el tema. No son un canal que no te cobra, no viven de esto, y sin embargo los canales que te quieren cobrar y que quieren vivir de esto, pues resulta que están ya polarizados, ya son histerias colectivas. Y mientras por un lado te están diciendo que el Atlético de Madrid ayer tuvo el partido controlado perfectamente en todo momento, que es mentira, en el otro lado te están diciendo que el Atlético de Madrid hizo un partido absolutamente de mierda y que tiró 2 veces a puerta, que es mentira. Y cuando tú pones en los comentarios que el Atlético de Madrid tiró 23 veces y de ellas 6 a puerta, te están diciendo que, bueno, que 6 a puerta, pero 3 son en la misma jugada. Y eso también es mentira, porque en las estadísticas, cuando tú rematas a puerta y le pegas un pelotazo a alguien o la despeja un defensa, no cuenta como tiro a puerta, cuenta como tiro rechazado. Con lo cual, dentro de esos 6 tiros a puerta, no está esa jugada de 3 remates que los 3 los rechaza la defensa. Con lo cual, esos 6 tiros a puerta son otros. Y el tiro al palo tampoco está en esos tiros a puerta porque no se considera. Para los tiros a puerta tienes que sumar los goles y las paradas del portero. Y ahí tienes los tiros a puerta. ¿Vale? O sea, lo que quiero decir es que entras a un canal y en un canal van todos con el a muerte con lo que haga el entrenador, lo haga bien, mal, regular, los otros van a muerte en contra y nos hemos convertido en 2 canales muy concretos y una afición de histéricos que estamos absolutamente ciegos ya, absolutamente ciegos. Tengo mis manías, tengo mis fobias, tengo mis filias y voy absolutamente ciego, ni miro el partido, ni miro los datos, yo automáticamente me quedo con la parte que me da la gana, y yo ya estoy desuscrito de los 2 canales, porque ya uno acaba hasta las narices, sobre todo cuando ya haces un comentario y te vienen hordas de fieles con datos erróneos o con directamente mentiras y con una falta de respeto absoluta, ¿no? O sea, ya estamos absolutamente histéricos, con lo cual yo ya 2 canales borrados de mi mente y eso que yo hace un tiempo me mojaba, me empapaba de todos los canales, información, opinión, no sé qué, y me parecía muy bien todo, pero ya están tan polarizados, ya son tan histéricos y ya están tan fuera de sí que me parece increíble que sigan funcionando de maravilla. Claro, muchas veces el polarizarte y el volverte un ultra de un pensamiento lo que hace es que te siga mucha gente y así tienes éxito, ¿no? Pero yo por ahí no voy a ir y es que me la suda tener éxito y así es sencillo. O sea, así es sencillo. Yo prefiero tener 1000 personas sanas en el canal que 5.000 histéricos. O sea, así es sencillo. Y yo de momento estoy muy contento. Así que seguimos con el partido, ¿no? Insisto, el partido tuvo de todo, o sea, ofreció todas las imágenes que puede ofrecer el Atlético de Madrid, las ofreció absolutamente todas. Primeros 8 minutos de una salida en tromba del Alavés, el Atlético de Madrid dormido, ellos salen con presión, yo creo que la idea la tenían muy clara, a ver si por lo que sea trincaban un gol al principio y se metían atrás a defenderlo. Ellos hacen en el minuto 5 un remate abajo sin mucho ángulo, pero que por lo que sea Oblak la paró con cierta dificultad. Y poco a poco, pues el Atlético de Madrid, que había empezado, hace el ajuste habitual, por ejemplo, de meter defensa de 5 en bloque bajo, y bueno, y tú tienes que escuchar por ahí que el Atlético de Madrid juega todo el partido con defensa de 5, eso es mentira. Cuando estamos en bloque medio, en bloque alto, estamos con defensa de 4. En ataque se despliega el ataque con más jugadores cuando despliegan los jugadores en ataque, porque hay otras veces que ya no despliega los jugadores en ataque, pero las fases del partido entre este minuto 8 y el minuto 70, que el Atleti decide dar un paso atrás, se despliega con jugadores. Yo hay jugadas en las cuales hay 3 jugadores de cara y 7 de espaldas a la jugada, en momentos en los que nos costaba mover el balón, lo que quiere decir que hay 7 jugadores desplegados al ataque. No hay 5 defensas todo el partido. Vamos a decir las cosas bien, no vamos a mentir a la gente, y el ajuste que se hace habitual en defensa de 5 es en bloque bajo, que es cuando se mete de tercer central Llorente y se pone de carrilero Julián, ¿vale? En bloque bajo. En bloque medio y en bloque alto, que es como se defendió en la práctica totalidad de esos minutos, entre el minuto 8, que el Atleti se hace con el balón y llega por primera vez al área, y el minuto 70, que es cuando deciden dar un paso atrás,
todos esos minutos el equipo defiende en bloque medio o alto, ¿vale? Entonces vamos a contarle a la gente la verdad, no que todo el partido fue muy malo o que todo el partido fue muy bueno y estuvo controladísimo, que eso tampoco es cierto, ¿no? Bien, empezamos a atacar de manera prometedora, llegando bien al área, tocando más o menos bien, pero sin finalización. No aplicamos mecanismos de finalización y eso es fundamental para que el equipo pueda rematar en una situación óptima. 23 remates a puerta, 23 remates, 6 a puerta, 1 al poste. La jugada esa de 3 rechazados que hay uno que la saca de cabeza debajo de la portería. Hay muchos remates que son buenos, algunos que merecían gol. Para mí el de Baena merecía gol, el tiro al palo, pero hay otros muchos que no son todos menos 2, como dicen por ahí. Hay otros que son remates, finalizaciones que solo tienen sentido cuando tú estás presionando como un loco y cuando necesitas que en esos primeros minutos de partido el rival se sienta presionado y sienta que el partido va a ser un auténtico infierno, ¿no? Pero no, el Atleti no empieza así, el Atleti empieza frío, le cuesta entrar al partido, le cuesta 8 minutos llegar al área contraria, hacerse con el balón, meter al Alavés en su campo, y cuando hay algunos remates de estos ya el partido está madurado y ya no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un remate en el minuto 13 desde fuera del área de Pablo Barrios con la izquierda. Bueno, si tú eso lo haces en el minuto 2, cuando todavía el partido está empezando, cuando tú todavía le tienes que mandar un mensaje al rival, y cuando tú le dices, mira, te vamos a meter en tu área, pues tú haces un remate, finalizas, y con la finalización puedes presionar y de esa manera, si el contrario quiere sacar la jugada, pues tener la posibilidad de robar un balón franco y de que el rival sienta esa asfixia de que no están saliendo del área o de su campo, ¿no? Ese remate en el minuto 13, pues no tenía tanto sentido, pero bueno, es una finalización, es de Barrios, es con la izquierda, es desde fuera del área, lógicamente se va muy fuera y no tiene tanto sentido, insisto, esa finalización como otra a lo mejor al inicio del partido, ¿no? El primer remate medianamente bueno del Atleti es de Giuliano en el minuto 15. Es una jugada que se va a repetir mucho a lo largo del partido. Es llegar bien al área y en el área tiene que haber 2 toques, un pase y una finalización. Si hay un jugador que ha recibido de espaldas, se la tiene que dejar a uno de cara y finalización. Si hay un jugador que entra por la banda, se tienen que ofrecer zonas de líneas de pase para la finalización y finalización. Lo que no podemos es entrar al área y seguir queriendo hacer paredes, ¿no? Y esta es una típica jugada que pasó ayer N veces, que entras al área y todavía quieres hacer otra pared, en vez de finalizar, ¿no? Ha habido una jugada en la que recibe un jugador de espaldas, que es Sorloth, se la deja uno de cara y en vez de finalizar queremos seguir haciendo jugada, ¿no? Ahí hay que pegarle. Ahí sí que hay que pegarle porque es finalización. Estamos dentro del área, estamos de cara y nos lo ha dejado un jugador de espaldas. Bueno, pues sigue la jugada, el balón le llega a Julián, Julián tiene un tío delante, la toca levemente hacia el lateral del área y por ahí entra con muy poco ángulo Juliano, pero logra invocar portería, raso, duro, el portero tiene dificultades para pararla, y luego arregló seguido, tiene una muy parecida a Sorloth, también entrando por esa misma zona, esta vez la remata con la derecha y es mucho peor remate, porque Sorloth con la derecha pues es lo mismo que Barrios con la izquierda. No es un remate bien buscado, no es una finalización bien conseguida, pero es una zona en la que tienes que rematar y si la tienes en la derecha y eres Sorloth hay que rematar. ¿Vale? Insisto, muchas llegadas, muchas aproximaciones, el equipo se ha hecho con el partido, el equipo tiene al Alavés metido en su campo, pero nos está costando hacer una buena selección de remate, tener ese mecanismo de finalización en el cual esté muy claro y el jugador prácticamente no tenga ni que mirar el jugador que da el pase al que tiene que rematar, ¿no? Y es porque tengamos unos movimientos muy preestablecidos en los cuales se llega al sitio y que algunas veces en algunos partidos se ha hecho muy bien, sobre todo en combinaciones en las que llegaba a línea de fondo Giuliano y aparecía Almada, pero esta vez Almada estaba en la banda contraria a Giuliano y no era el que aparecía en el área. Es verdad que Almada tiene algún pase muy bueno. Por ejemplo, esta jugada de Sorloth es un muy buen pase de Almada desde el centro. Almada que juega en banda, que empieza en banda izquierda, muchas veces él por su forma de jugar tiende a venirse hacia el centro y acercarse al área, que es donde él es peligroso, en el centro y cerca del área. Cuando le alejas del área porque le pones de medio centro es peligroso porque arriesga pases. Cuando le pones en banda, bueno, cuando digo que es peligroso para nosotros. Deja de ser peligroso para el rival y empieza a ser peligroso para nosotros porque él, alejado del área, arriesgando pases, le pasa un poco lo mismo
que le pasaba a De Paul los años anteriores, que arriesga pases de posiciones que no corresponden. Sin embargo, el pase que le da Sorloz en esta segunda jugada que hemos mencionado está muy cerca del área y es un pase filtrado que le deja absolutamente solo, pero es verdad que por el lado derecho y con la pierna derecha y con poco ángulo, con lo cual el remate no es bueno. Pero esta es una ocasión buena. Esta ocasión le cae a un diestro y es una ocasión buena. Y es un pase muy bueno. Insisto, según le alejas de esa zona, Almada deja de tener valor, deja de aportar. En la banda no aporta lo mismo y más atrás tampoco. Ayer tenía más atrás a Cardoso y a Barrios, que hacen un muy buen primer tiempo de control del partido, de control de la posesión, pero y nos llevan el balón al área con mucha facilidad, pero es ya llegando al área donde el equipo se enrevesa, donde el equipo trata de entrar por el centro cuando tienes a Sorloz, como se demostrará en el segundo tiempo, un buen balón aéreo a Sorloz es un caramelo, teniendo en cuenta que es muy superior por alto a la defensa, ¿no? Hay cabezazos que lo da mal, pero cuando puede dar un buen cabezazo es peligrosísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el otro día yo me quejaba que contra el Deportivo entrábamos por banda y le echábamos balones continuamente a cabeza a Griezmann, que sí que cabecea bien, pero que no es más alto que los defensas del Deportivo, no está en ventaja. Y sin embargo, teniendo a Sorloz, ayer estuvimos insistiendo de una manera absurda en entrar por el centro y además con un montón de paredes, ¿no? Con lo cual, podríamos haber tenido muchas más ocasiones. Es verdad que creo recordar que fueron 16 o 17 tiros a puerta del primer tiempo, marcan un récord en la era Simeone de un primer tiempo, de tiros a puerta. Creo que lo marcaban o lo igualaban. Lo escuché volviendo del estadio en un programa de radio que se había igualado la marca de tiros a puerta, o se había superado, vamos, que estaba en el récord de tiros a puerta en el primer tiempo. Bueno. Juliano tiene otro remate en el 31, también con poco ángulo. Ellos intentan sacar la defensa del área y poner su línea más ofensiva en su propio campo para que estas dos líneas se junten y que no haya espacio entre líneas para manejar el balón por el centro, que es por donde está intentando entrar continuamente el Atlético de Madrid, muchas veces con el apoyo de Almada, otras veces con el apoyo de Julián, que se venía hacia el centro, y hay poco espacio para atacar por dentro. Habría que haber intentado más por fuera, ¿no? Es mi opinión de un primer tiempo en el que no se juega mal, pero se intentan lanzar unas jugadas muy difíciles con tanto tráfico, tanto nuestro como de ellos. Es decir, nosotros llevamos mucho tráfico al medio y ellos también. Recuerdo que juegan un 4-5-1 para que hubiera mucho tráfico por el centro y no fuera fácil entrar y para obligarnos a entrar por banda. Bueno, los últimos minutos del primer tiempo son de asedio total. A raíz de una falta que lanza Julián, es una falta lateral, pero que Julián la lanza directa a portería, generando problemas al portero. A partir de ahí, el Atleti se empieza a echar para arriba. Tenemos un remate de fuera del área que ahora mismo no recuerdo quién fue, que la tuvo que pedir el público. Habíamos llegado mucho a esa zona sin rematar y hay un momento en el que no recuerdo qué jugador estaba por ahí. Estaba fuera del área, tenía tiro, no había nadie encima y el público era el que le dijo tira, hombre, pero tira. Y al final tiró, le salió mal el tiro, pero tiró, se fue fuera. Y culmina el primer tiempo con la triple ocasión esa que todo el mundo la considera 3 tiros a puerta cuando no son ningún tiro a puerta porque la saca la defensa en todos ellos. Y por lo tanto contabilizan como tiro rechazado y luego en el siguiente córner hay otro remate fuera que también se va por muy poco, ¿no? Llegamos al descanso 0-0, yo creo que por lo menos un gol tendríamos que haber marcado el primer tiempo porque ellos a partir del minuto 5 no vuelven a pisar el área. Hay un remate de Guridi de cabeza que no se puede ni considerar remate porque tiene la misma cabellera que yo y le resbala y no llega a impactar bien al balón y se va fuera el balón, un balón que le resbala en la cabeza que no logra ni rematarlo y punto. Y no hay más, y no hay más. La creación de juego en el Alavés era dramática, la defensa muy buena, la defensa muy bien situada, muy bien elegido el 4-5-1 para poblar el centro del campo, muy bien hecho lo de juntar líneas, pues el Alavés en fase defensiva hizo un muy buen partido. Es verdad que tuvimos ocasiones, es decir, no evitó las ocasiones del Atleti, pero es que en el Atleti hay talento para generar ocasiones, a pesar de que el rival se te cierre, haga ayudas, presione mucho al balón. No, el Alavés lo hizo bien, el Atleti también, el Alavés lo hizo en defensa y el Atleti en ataque lo hizo bien hasta llegar al área. En el área es donde falló una vez más y ahora hablaremos de fichajes, pero yo creo que necesitamos gente de medio campo para adelante, toda la del mundo. Lógicamente no pueden venir muchos,
se han ido 4, pues van a poder venir un par de ellos, pero yo creo que un delantero y un jugador de banda necesitamos. Un delantero y un jugador de banda que se vaya de alguien que desborde, alguien que sea definitivo en la banda, necesitamos. Bueno, tras el descanso empieza con unas jugadas en las cuales entiendo que esto se habla en el descanso. Cuando uno entra al descanso, el entrenador suele decir, oye, he visto esto, vamos a intentar esto. Bueno, pues hay de manera recurrente, seguimos atacando como en muchos partidos por banda derecha, mucho más que por banda izquierda, de manera recurrente Barrios que empieza en el centro, como ellos cierran mucho el centro pero descuidan más la banda, Barrios empieza a hacer desmarques a la esquina. Empieza a tirar paralelas, en vez de tirar diagonales, empieza a tirar paralelas cuando recibe en banda Giuliano Simeone, con lo cual él empieza a recibir balones en el córner. El primero que recibe mete un pase muy bueno abajo a un Sorloth que a lo mejor sí se lanza al suelo, pero bueno, Sorloth tiene su forma de entender la vida y su corazón noruego y es difícil pedirle a veces que parezca un latino con su ímpetu y su fogosidad, y le mete un balón abajo que yo creo que si se tira al suelo, si ese delantero es de sangre un poquito más caliente, a lo mejor eso es gol. Y de renglón seguido calcamos la jugada, vuelve a entrar por la banda Barrios, pero esta vez Barrios decide ponérselo arriba. Barrios no es el mejor centrador desde la banda, es un centro que viene un poco llovido, pero también eso permite que supere a los defensas y que le caiga absolutamente solo a un Sorloth que lógicamente ese balón no puede solo poner la cabeza, tiene que meterle impulso porque no viene muy pegado, viene un poquito llovido y lo hace de maravilla. Le mete un cabezazo al palo cruzado, tal por donde viene, prácticamente por donde viene lo devuelve, pero direcciona la portería y marca un golazo de cabeza, un golazo que hay que tener en consideración porque nos va a dar 3 puntos al final del partido, ¿no? Insisto, una jugada que se repite 2 veces prácticamente en los primeros minutos del segundo tiempo, ¿no? En ese momento, el Atlético llevaba 18 tiros, 5 de ellos a puerta, y ellos 2 y 0. El primer tiro no sé por qué lo consideran fuera, creo que Oblak lo para porque va al poste o va fuera, el primer tiro es el minuto 5, lo consideran las estadísticas fuera, aunque lo para Oblak, yo creo que parándolo Oblak tendrían que ser 1 y 1, pero bueno, ahí cada cual tiene su forma de entender la vida. Es verdad que probablemente fuera ese tiro, pero bueno, así estaba la estadística. Bueno, pues es lo que os quiero decir. A partir de ahí, el Atlético de Madrid, insisto, llega a los 23 tiros y estaba en 18. O sea que desde el minuto 50 que marca Sorloth, el Atlético de Madrid tira a puerta 5 veces. Y había tirado, o sea, en 40 minutos tira 5 veces y en 50 había tirado 18. Es lo que quiero que veáis. El Atlético de Madrid, a partir de ahí, tenemos nuestro gol. En un inicio yo a veces estoy en el estadio y me apunto en una nota en el móvil y digo, oye, no se ha echado atrás el equipo, primera nota positiva. El equipo de inicio no se echa atrás con el gol, pues faltan muchísimos minutos y se va a ver si puede sentenciar, pero es verdad que ellos también con el gol en contra quieren salir un poco más. Entonces ahí se puede abrir una puerta a las oportunidades. Ellos su primer tiro visitante a puerta, porque el otro, la primera parada no lo habían contabilizado a puerta los estadistas, es en el 51. Tardan casi una hora, un poco menos, 1 hora menos 9 minutos en tirar a puerta. Es un tiro lejanísimo y va a la mano de Oblak, que de pie la para con las 2 manos delante sin ningún problema. La habría parado mi hijo y la habría parado mi abuela. A continuación, todavía el Atlético de Madrid sigue atacando. Hay un buen cabezazo de Giuliano en un córner. El Atlético no se va para atrás, como he dicho. Hace otro jugador Barrios viniendo desde banda. Se la deja Almada. Almada, el primer control no es bueno del todo y se le va un poquito hacia afuera. La controla con la izquierda. Es que hace una diagonal Barrios, que hace un pie a pie, una comba, como queráis llamarlo, ¿no? Muy bueno. Se la deja Almada. Almada pierde opción. La mitad de las opciones de gol la pierde con el control, que se va hacia la izquierda porque pierde control y pierde ángulo. Luego, a partir de esta jugada, entran Griezmann, Baena y Coque por Julián, Almada y Giuliano, y aquí ya empezamos a hacernos la picha un lío. Claro, yo aquí voy a hacer un paréntesis y estamos hablando de los cambios de Simeone. Es que los cambios de Simeone, es que los que mete, no es que son los que hay. O sea, es que hay que tener en cuenta que el Lenglet y Nico están lesionados, no se cuenta con ellos. Es que no hay más. Es que no hay más.
ahora mismo. Ahora mismo no hay más. Entonces, pues bueno, podía haber entrado Jiménez, pero es otro defensa y habríamos dicho que ha entrado otro defensa. Entonces, bueno, pues entran Baena, Coque y Griezmann, que son los 3 jugadores de centro del campo para adelante que había en el banquillo. A partir de ahí todos son defensas. A partir de ahí te quedaba Nahuel, te quedaba Lenormand, te quedaba... No sé si me estoy dejando a alguien ahora mismo, pero yo creo que no me dejo a nadie porque con Lenglet y Nico lesionados, pues ya os digo que ya no quedaba nadie por sacar. Es decir, los cambios aquí para que descansen o para que estén frescos para la Champions o porque en este partido ya no daban más de sí, los cambios que hace el entrenador son más obligados que otras veces. Y es verdad que en este cambio empezamos a perder el control del partido porque me pone a Barrios por la derecha. Bueno, Baena por la izquierda por Almada y Coque por el centro. Y el que sustituye a Juliano es Barrios. Bueno, pues yo fijaros lo que os digo. Los odiantes de que saque defensas el entrenador, sácate a un jodido defensa, mete a Pubil de lateral y mete a Llorente en la banda. Y no tenemos el lío montado porque Barrios por la derecha lo primero que hace es regalar un balón peligrosísimo. Porque está absolutamente fuera de sitio. Hay un balón que se va a salir por banda y él decide salvarlo en vez de dejarlo que salga por banda, porque si no va a sacar de banda al Alavés y para salvarlo le da una patada sin sentido hacia nuestra portería que nos genera una situación que el drama del Alavés con el balón hace que no pase nada, porque el Alavés, insisto, defendió muy bien, pero con el balón en los pies es un drama. Y por eso están en el puesto que están. Bueno, pues nada, seguimos todavía atacando un poco, seguimos llegando más o menos al área, pero nos falta definición. Ellos no terminan tampoco de decidirse a romper el partido y siguen ellos permitiendo que el Atlético todavía llegue al área, todavía tenga control del partido, pero ya os digo que un poquito menos. Ya no es una llegada tan continua, ya no son ocasiones... o por lo menos amenazas, porque ocasiones hubo 4 o 5 en todo el partido, pero estuvimos amenazando, echando balones al área, tirando desde fuera, insisto, 23 goles, 23 tiros. Hay un pepinazo en el minuto 69 de Baena, que yo creo que marca un antes y un después. Mete una rosca desde la esquina del área tremenda que merecía el gol y que pega en el palo. Y a partir de ahí, a partir de esta jugada, que es un punto de inflexión, el equipo da un paso atrás. Ya decidimos que hemos llegado a un minuto en el que no hemos logrado el segundo gol, pues vamos a defender el que tenemos. Para mí, esto me revuelve las tripas, a mí esto me parece lamentable porque, insisto, el Alavés es incapaz de generar peligro, pero si tú les permites llegar al borde del área, pues ya se te empiezan a acercar. Es verdad que el Alavés, salvo un cabezazo ahí bastante claro que remataron muy mal al final, no generaron muchas ocasiones, pero estuvieron por ahí rondando y es que os tengo dicho que cualquier accidente, cualquier rebote que te dé en la mano que no sabes por dónde te va a salir el árbitro, porque hoy es penalti, mañana no es penalti, hoy es córner, mañana es tiro libre y luego tiro adicional o lo que sea, lo que se inventen. Entonces hay cualquier accidente, cualquier pie que metes tarde, cualquier cosa, y por eso siempre digo, llévate el partido al otro área, que tal y como está el VAR, tal y como está el fútbol, tal y como está el Madrid, tal y como está el Barcelona, las cosas que están moviendo, pues... Y se culmina el tema porque entra Lenormand por Cardoso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que lo que yo os he contado que tenía que haber hecho antes, el Cholo ve en estos minutos que la cosa está un poco descolocada y me mete a Lenormand por Cardoso. ¿Para qué? Para que Llorente juegue de lateral, ¿vale? Nos ponemos a jugar con línea de 5 y Llorente de lateral. Bueno, vale, pues ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la fase de ataque, la gente ya te dice, y defensa de 5, defensa de 5, ahora sí que defensa de 5. Pero cuando llega el ataque, lo que hace es poner a Pubil de lateral y a Llorente arriba por la derecha. Y ya tenemos el equipo un poco más equilibrado. Cuando el equipo está en bloque bajo, está en 5, como siempre, lo que pasa es que llevábamos 77 minutos sin estar en bloque bajo, salvo al principio. ¿Vale? Y entonces los defensores de la línea de 5 todo el partido, que no se enteran de nada, te están diciendo que es que juegas con línea de 5. No, amigo. Solo en bloque bajo. En bloque medio y bloque alto, 4-4-2. Y en ataque estamos atacando todo el puñetero partido dejando solo 3 tíos atrás.
¿vale? Pero es verdad que a partir del 77, en el cual hay dos llegadas buenas, una sin remate, pero que estaba Griezmann ahí con la caña, y otra con un remate de Pubil, a partir de ahí, cuando vamos a llegar a los últimos minutos y al descuento, el partido que sigue sin cerrarse, hacemos un último cambio en el cual se va Sorloz y entra Molina, y ahí ya sí que se la acabó. Ahí ya es el defender el resultado y además con un absoluto desorden sin tener muy claro quién estaba en qué sitio. Llorente aparecía ahora de delantero. Llorente ha estado de central, de lateral, de extremo y de delantero en un mismo partido. Y esas cosas hacen que ese jugador, en algún momento dado, que además le estaba aclarando el Cholo, oye, te tienes que poner ahí, pero yo ¿dónde estoy? Tú ahí, tú allá, el otro, pues eso al final hace que en los últimos minutos sea un descontrol. No es que tuvieran ninguna clarísima. Es verdad que tienen un cabezazo en el área pequeña, lamentable, que si hubiera cabeceado bien, lo mismo habíamos tenido un problema. Pero no se puede dejar vivo y a expensas de que te rematen un córner un partido que tenías que haber ganado 3-0. Es un partido para ganar 3-0. Pero bueno, insisto, aparecieron todos los atletis. El atleti que lo hace bien, el atleti que se ordena bien, el atleti desordenado, el atleti que no sabe atacar, el atleti que sabe al principio del segundo tiempo resolver el entuerto de cómo atacar al rival con dos jugadas clarísimas de Barrios con Sorloz, hasta que acaban el gol y volvemos otra vez a jugar de una manera más pausada, ¿no? Aunque seguimos hasta el minuto 77 creando ocasiones. Es así, y luego el final histriónico de meterte atrás y hacer el gilipollas y poner en riesgo un resultado que tendría que ser, insisto, de 3-0. Entonces, están todos los atléticos. El que sale dormido, el que termina acobardado, el que juega bien, el que genera en el centro del campo, el que presiona razonablemente bien, el que logra finalizar jugada, el que no logra finalizar jugada, el que no logra mover bien el balón, el que tiene pérdidas absurdas, el que saca bien el balón de presión. Todos los atléticos que existen, buenos, malos y regulares, salieron ayer, con lo cual la versión de que todo muy mal o de que todo muy bien, esa no se la cree absolutamente nadie. Fue un partido absolutamente de idas y vueltas en cuanto a lo que es el juego del Atlético de Madrid, de subidas y bajadas, una montaña rusa de rendimiento que empezó muy mal, siguió bien, luego siguió muy bien, luego fue otra vez bajando y terminó fatal. Una campana de Gauss como la copa de un pino. Pero bueno, vamos a ver un poco la pantalla para terminar el vídeo con Oblak, Janko y Pubil en el centro de la defensa, ¿vale? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. O mejor, Ruggeri izquierda, Llorente derecha. Insisto, partido aseado de Ruggeri. Lo que pasa es que le falta un poco en ataque para ser un jugador, un buen carrilero que nos ayude también a generar juego. La toca con comodidad y fácil en el centro del campo, pero arriba le cuesta ser decisivo. Le falta un poco de talento ahí para ser un poco más decisivo en la fase ofensiva, ¿no? Pero en defensa no estuvo mal y en la creación tampoco. Es en zona de finalización donde lógicamente tiene sus carencias. Llorente en la derecha, en el centro del campo, Cardoso, que va poco a poco mejorando, ahí se le nota. Y además se notó en el control del partido. Barrios, que está en un nivel bastante bueno y que lo mantiene. Almada por la izquierda, que ya os he comentado que cuanto más se mete hacia el centro y se acerca al área, más peligroso es. Cuanto más se aleja y se pone en banda, es menos peligroso para el rival y más peligroso para nosotros. Y ya cuando viene a recibir aquí, ya ni os cuento lo peligroso que es para nosotros. Es un jugador que tendría que ser el segundo delantero y a lo mejor meter a Julián en la izquierda. Bueno, aunque Julián, que no hizo un partido malo ayer. Ayer estuvo muy en los apoyos, ayudando, dejando balones a los compañeros, estuvo muy vigilado, pero no hizo un mal partido, simplemente que es un jugador que no está acertado, que le falta ser decisivo, es un jugador que todo el mundo espera que sea el del año pasado y que no termina de volver a serlo, aunque ayer no hizo mal partido del todo. Juliano, que también le falta ser un poco más decisivo en ataque, que siempre lucha, siempre corre. La entrega no se le discute, pero le falta un pelín de calidad para ser más decisivo arriba, ¿no? Y luego Sorloz, que está siendo a día de hoy el delantero más efectivo del Atleti, el delantero que mejor está jugando, ¿no? Y que más peligro crea y que más acertado está de cara a gol. En los primeros cambios, pues lo que os cuento, entra Coque, manda Barrios a la derecha, Baena puesto por Almada y Griezmann puesto por
por Julián. Hasta aquí mantenemos el 4-4-2. Insisto, esto es en ataque. Después, la entrada de Lenormand, pues le manda a la defensa junto con... y hace que estos tres se cierren, tanto Baena como Coque como Barrios se centran. Barrios ya no va tan por el centro porque le deja la banda a Coque en ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que en ataque, a Llorente en ataque. ¿Qué es lo que pasa en ataque? Que Baena vuelve a su izquierda, Coque y Barrios se centran más y Llorente es el que sube con Pubil de lateral. Esto es en ataque, ¿vale? Defensa bloque bajo, pues volvemos a los 5. Pero en ataque, Pubil actúa de lateral y Llorente tal. ¿Qué pasa? Que en los últimos minutos lo que es el ataque no terminó de existir, con lo cual la defensa de 5 y a defender corners, que es verdad que con Hancock, Lenormand y Pubil pues puedes defender mejor los corners, pero insisto, para mí es un riesgo absolutamente evitable teniendo en cuenta, aquí desaparezco siempre, teniendo en cuenta que el rival en defensa muy bien, pero en ataque es un drama absoluto, ¿no? Yo creo que es un partido para haberlo ganado mínimo 2-0 y con un poquito de acierto 3-0, pero bueno, al final la falta, insisto, de mecanismos claros de finalización, lo único que hicimos fue un movimiento, vamos a ponerlo porque es muy fácil de explicar, lo voy a agregar otra vez al escenario, vamos a la pizarra en el segundo tiempo. Cuando todavía estaba Cardoso y Giuliano, vamos a poner a Giuliano en su sitio y Cardoso en el suyo, estábamos así, venía también al apoyo Julián, se ponía un poco más en el centro del campo y Sorloz al área. ¿Qué es lo que pasaba? Que el balón le llegaba aquí a Giuliano y el desmarque de Barrios era una paralela, y ahí recibía, y en la primera la mete rasa y no llega nadie, en la segunda la mete alta y gol, ¿vale? Ese era el desmarque de Barrios. Desde el centro a tirarle una paralela, un apoyo de Julián que arrastra defensas. Giuliano se trae al lateral hasta aquí. El lateral está con Giuliano y este hueco al que llega Barrios está desasistido. No hay nadie porque Julián, al venir aquí entre el centro del campo, arrastra defensas y Barrios se va el solito aquí y por eso desde aquí pudo meter 2 pases. Uno raso que nadie remata y otro alto que acaba en gol. Esa es la explicación de ese momento, de ese movimiento que nos facilitó ganar el partido. Así que, insisto, sin histerias, hay mucho que mejorar, hay cosas que se hacen bien, hay tramos que se juega bien y hay tramos que somos un desastre. Hay cosas por mejorar y yo creo que este equipo tiene un margen de mejora, pero para mí lo más importante es que se fiche, porque ahora mismo en ataque, y además, insisto, no, es que están cambiando a los de adelante. No, es que hay 2 jugadores en el partido que son los que juegan en banda, en el centro del campo, que esos 2 jugadores tienen que ser sustituidos siempre. O sea, son 2 jugadores que tienen que llegar al área contraria en ataque y a la nuestra en defensa durante todo el partido, corre para arriba, corre para abajo. Eso es absolutamente imposible que esos jugadores lleguen frescos al final del partido. Son jugadores a los que hay que sustituir si han hecho bien su trabajo, han luchado, han corrido y se han movido como se tienen que mover. Es imposible que te hagan 90 minutos así. Son jugadores a cambiar entre el 60 y el 70 los 2. Con lo cual los jugadores de banda hay que cambiarlos. Los delanteros, pues 3/4 de lo mismo. Si han presionado, si han venido para atrás a ayudar, si han vuelto para arriba. Hay jugadores de ataque, el ataque prácticamente, los jugadores que están más estáticos son los defensas, suben un poco la línea, bajan un poco la línea, los laterales muchas veces suben y bajan y también tienen mucho, pero donde hay que hacer cambios seguros de medio campo para adelante, porque hay que refrescar ese ataque, porque hay gente que se cansa, porque hay gente que tiene mucho recorrido y es seguro que esos cambios hay que hacerlos. Y ahora mismo no hay sustitutos y encima Nico está lesionado, y encima se ha ido Gallagher, encima se ha ido Raspadori. Necesitamos un jugador de ataque, de delantero mínimo y un jugador de banda mínimo. Hemos visto que no hay quien remate aparte de Sorloz. Necesitamos otro jugador en ataque que pueda meter goles o que pueda ayudar a generar esas ocasiones y un jugador de banda mínimo. Por lo menos un jugador de banda y que tenga desborde y que sea rápido y que pueda amedrentar al rival. Se han ido 4, necesitamos mínimo 2 fichajes. Yo creo que esos 2 fichajes tienen que ser determinantes. A mí no tengo... A mí, por ejemplo, se está hablando de Kangin Lee cedido porque no se puede pagar el traspaso ahora, a pagar el traspaso en verano. Cedido hasta verano y en verano compra obligatoria.
Es una operación de entre 40 a 45 millones y a mí me deja un poco frío. No termina de ser el jugador que... No es malo, no es mal jugador. Está en el Paris Saint-Germain por algo. Tiene sus minutos, no es un suplente que no juegue nada. A mí es un jugador que, bueno, es joven, cuidado, que creo que tiene 24 años. Es de los que es opción A para jugador de banda, que puede jugar en las dos bandas incluso por detrás del delantero. Es un jugador que, bueno, que puede ser útil, pero a mí no me parece un jugador diferencial. No me parece que vaya a ser diferencial, pero bueno. Y hay diversas opciones para el centro del campo, bueno, que ahora mismo tenemos la opción A, la B y la C, y ahora mismo no está muy claro a quién pueden traer porque se piden unos precios por los jugadores tremendos. Lo más probable es que se fiche a alguien para el centro del campo. Lo más probable es que se mire al Atalanta, al jugador brasileño del Atalanta, cuyo nombre ahora mismo se me ha ido a la cabeza. Hay más opciones, pero la opción A es esta, ¿no? Pero hay que traer dos buenos. Si se traen dos, tienen que ser dos jugadores diferenciales, porque si traes dos jugadores que no puedan aportar, ya hemos hecho, porque esos jugadores que juegan unos minutos y que son buenos para la rotación, ya eran Raspador y Gallagher. Esos ya lo eran. Gallagher ha jugado más de 1000 minutos. Gallagher ya era un jugador de rotación, que ha metido un par de goles, que pelea, que lucha, que roba, que viene, que va. Ese jugador ya lo teníamos. Y Raspadori, pues bueno, también ha metido un par de goles, o no, creo 3 o 4 entre todas las competiciones y es un jugador que también es buen jugador para tener de rotación. Entonces, si se han ido, es para traer buenos, para traer jugadores que entren al 11 y que mejoren el equipo. Pero bueno, ya veremos, Ya veremos, dijo el ciego. Así que, amigos, a la espera del partido de Champions, que es fundamental, insisto, pero fundamental, y en el que se espera, yo lo espero porque se eligen mucho los partidos, se espera un buen Atleti, así que vamos a ver qué pasa contra el Galatasaray, que es un partido clave en la temporada de Atlético Madrid. Yo creo que a día de hoy, siendo el siguiente partido, lógicamente, si nos atenemos al partido, una frase que, por cierto, es de Luis Aragonés, si nos atenemos a esa frase, pues vamos a por este partido que es el más importante, mirando incluso en el horizonte que tenemos ahora mismo. Y el sorteo de Copa, donde yo lo único que pido, amigos, es jugar en casa, que es lo que nos da un 75% de opciones de pasar, sea el que sea el rival. Yo creo que salvo que nos toque el Barcelona, con cualquier otro rival en casa tenemos la media clasificación hecha. Así que atentos al sorteo, atentos a la Champions, iremos hablando de todo ello. Forza Atleti.